Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Cardenal Leopoldo Brenes, oren por mí, oren por todos los sacerdotes en Nicaragua. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, pidió seguir orando por su ministerio episcopal y el de todos los sacerdotes en Nicaragua, quien aún vive en la persecución política por parte de los dictadores Ortega y Murillo, como parte de la guerra declarada en contra de la Iglesia Católica. Durante la celebración eucarística en honor a Nuestra Señora del Carmen, el cardenal Brenes insistió en la oración como el mensaje que nos manda la Virgen Santísima desde el Monte Carmelo y la necesidad de la Iglesia de peregrinar en Nicaragua, pues la persecución a sacerdotes ha llevado al exilio y destierro a decenas de religiosos y religiosas. Y les digo, sigan orando por mí para que en primer lugar me sienta contento de ser sacerdote y pueda también, hasta donde el Señor me permita, con mis fuerzas, poder acompañarles visitando las parroquias y poder compartirlo en mi vida desde una fe sencilla, como también la de ustedes, expresó el cardenal Brenes. Pero también les pido oren por su párroco, por su diácono, por los nuevos diáconos, que pronto serán ordenados, por todo el presbiterio de nuestra arquidiócesis, para que seamos sacerdotes según el corazón de Jesús y según el corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, demandó el cardenal Brenes. El cardenal Leopoldo Brenes no se expresó sobre la situación de hostigamiento que viven los sacerdotes en Nicaragua y el asedio a los religiosos. Sin embargo, insistió en que la oración es más valioso que todo el oro del mundo. Oren por mí, oren por los sacerdotes, insiste el cardenal Brenes. En enero pasado, la investigadora y experta en temas religiosos Marta Patricia Molina visitó la sede diplomática de Nicaragua en Washington y la sede diplomática de la Organización de Estados Americanos OEA para facilitar unos ejemplares de un estudio Nicaragua, una iglesia perseguida. Desde su exilio en junio del 2021, Marta Patricia Molina ha documentado las agresiones directas de Ortega y Murillo en contra de los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, laicos y otras comunidades religiosas, hasta documentar 667 ataques en su último informe publicado en el 2023. En su informe incluye relatos detallados de las prohibiciones gubernamentales de procesiones de todo tipo de actividades religiosas, la expulsión del clero católico del país y el arresto arbitrario de sacerdotes laicos y feligreses católicos, cancelación de la personería jurídica de organismos no gubernamentales de la Iglesia Católica y cierre de medios de comunicación. El último ataque a la Iglesia Católica fue el cierre de Radio María en Nicaragua, luego que la vicedictadora obligara a la emisora católica a transmitir sus homólogos del mediodía. Hermano y hermana, el cardenal Brenes hace una petición muy interesante y que esa petición debe de cuestionar a cada sacerdote en el mundo entero, no solamente en Nicaragua, sino también en el mundo entero. Y dice, para que seamos sacerdotes según el corazón de Jesús y según el corazón de nuestra Madre, la Santísima Virgen María.
Jesús vino a este mundo a evangelizar, a enseñar, a sanar a los enfermos y a denunciar lo que no está bien. De igual manera, la Santísima Virgen María, cuando acepta llevar en su vientre la salvación del mundo, ella estuvo dispuesta a tantas dificultades y cada una de esas dificultades la venció en el nombre de Jesús por su fe en el Señor. A recordar que la Virgen María pasó mucho trabajo siendo la madre del Verbo encarnado. Y si nosotros contemplamos la vida de San Pablo, luego antes era Saulo, perseguidor de los cristianos, luego de la conversión, llamados Pablo, ya no busca a los cristianos para perseguirlo, ahora lo busca para evangelizar, para ayudarles en proceso de su conversión, para que se bauticen y crean el Evangelio. Entonces ese es el corazón de Jesús, ese es el corazón de la Virgen María. Es lo que Dios quiere, que todo sacerdote, que las monjas, que los laicos que predicamos y que oramos por los demás, enseñemos la buena nueva, oremos por los demás y también denunciemos lo que no está bien. La iglesia, lamentablemente, en Nicaragua está silenciada. Y ese silencio, también el padre Marcos Omarriba habló sobre el silencio de la iglesia en Nicaragua. Y que ese silencio también se extiende hacia otros obispos y sacerdotes que están en el exilio, que no pueden hablar, tienen prohibido hablar. Por ejemplo, Monseñor Báez, Marcos Omarriba, son de los sacerdotes que tienen la gracia y la oportunidad de expresarse en contra del gobierno tirano de Daniel Ortega, pero otros no. Otros tienen prohibición de expresarse, de hablar, de decir la verdad. Los sacerdotes en la homilía no pueden hablar nada que tenga que ver con el gobierno. El mismo cardenal Brenes no habla nada en relación que vaya en contra del gobierno. Pide oración, etc., pero no denuncia los malos tratos que vive el país en Nicaragua. Y la iglesia es una iglesia activa que anuncia el evangelio, pero que debe de denunciar lo que está mal practicado. Entonces Jesucristo vino a dividir por causa del evangelio. ¿Por qué razón? Y así lo manifiesta la palabra. Los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, porque todo va a depender de la persona que quiera aceptar a Dios en su corazón. El que quiera aceptar a Dios en su corazón quiere hacer y vivir solamente para Dios. El que no quiere, de una u otra manera, servirá a la bestia. Entonces, la iglesia, lamentablemente, en Nicaragua es silenciada. Está obligada a hacer silencio. Sin embargo, haciendo silencio, hoy los sacerdotes, los mismos obispos y arzobispos no pueden de ninguna manera hacer lo que ellos quieren. Todo lo que van a hacer deben de compartirlo con la policía de Daniel Ortega. Y sobre todo, si la iglesia decide hacer una peregrinación, una actividad fuera de los templos, la policía se lo prohíbe. Entonces, ¿de qué le vale a la iglesia católica en Nicaragua hacer silencio? Si sigue siendo oprimida con el silencio, si sigue siendo oprimida en los templos, porque vigilan los templos. Entonces, un llamado muy personal y con mucha responsabilidad es la oración. Que los sacerdotes consagren al Inmaculado Corazón de la Virgen María a Nicaragua, porque de este modo le da una autoridad especial a la Virgen María de que todo el territorio nicaragüense le pertenece, y que todos aquellos que quieran asumir esta consagración también le pertenecen a la Virgen María. Oremos también por ese gobierno tirano para que el Señor lo arranque de allí
y lo lleva al lugar donde deben estar, pero no sentados en el trono de gobierno para maltratar a la iglesia, maltratar al pueblo. Sacerdote nicaragüense, si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Ahora reitero, los que están en el exilio, que consagren a Nicaragua por medio de una misa, que hagan sacrificio de 33 días en favor de Nicaragua. Cuando Monseñor Álvarez Lagos estaba en la cárcel, nosotros orábamos todos los domingos y muchas veces los miércoles en favor de la libertad del obispo de Matagalpa y de los demás obispos y sacerdotes y fieles que estaban encarcelados injustamente. Pero también recuerdo que publiqué que oraran 7 magníficas y la oración a San Miguel en favor de los obispos, sacerdotes y laicos que estaban encarcelados justamente. Y hoy día ni los obispos, ni los sacerdotes, ni sus fieles están en Nicaragua, sino que están en el exilio. La situación que siguen atravesando es que tienen que hacer silencio. Entonces, hermana y hermano, la oración vence al demonio. La oración es la gracia que Dios nos da como medio de comunicación con Dios. La oración no tiene frontera. Entonces, los sacerdotes que son realmente marianos, que celebren una misa en favor de Nicaragua, consagrando a Nicaragua al Inmaculado Corazón de la Virgen María, y que ofrezcan 33 días orando a San Miguel, orando a la Virgen María y ofreciendo la misa en favor de Nicaragua, en reparación de todos los pecados que se han cometido en Nicaragua por parte del gobierno dictatorial, por la sangre inocente derramada y por toda la injusticia. Y verán cómo la vida cambiará en Nicaragua, cómo la fuerza infernal se tendrá que ir de Nicaragua, pero es con la oración. Por eso es que muchos países, organismos, quieren ayudar a Nicaragua, pero es por la oración, La oración es la debilidad de Dios. Los invito, hermano y hermana, a compartir esta noticia. Oremos por los sacerdotes, oremos por el cardenal Brenes para que el Señor les devuelva la valentía que ha perdido. Dios los bendiga.